Capítulo 1 versículo 17. Ponme de una vez ya la presentación. Ahí empezamos ya con la grabación. Bienvenidos a todas las personas que están por primera vez con nosotros. Tenemos un lema aquí en casa que dice: ven tal y como eres. Y también aquí en Pan de Vida decimos que no solamente somos una iglesia a la cual asistir, sino que también somos una familia a la cual pertenecer. Y hoy te hacemos la invitación para que pertenezcas también a esta gran familia. ¿Cuántos son ya de esta familia? Levante la mano los que son de la familia de casa, de Pan de Vida. Amén. Gracias a Dios por eso. Hoy quiero hablarte de algo súper interesante y voy a comenzar con esta pregunta. ¿Alguien sabe qué celebramos el 31 de octubre? Halloween, Día de Brujas por allá, ¿verdad? Dicen. Pues no, mentira del diablo. El 31 de octubre de 1517 ocurrió un evento histórico importante que cambió la vida de la iglesia como hoy la conocemos. Y de eso quiero hablarte el día de hoy, así que quiero que me prestes mucha atención. El título de la enseñanza de hoy es Las 5 solas. Y no vas a decir, bueno, son solas porque no tienen marido, son solas porque las abandonaron. No, no, no. Hoy vas a aprender qué son las 5 solas y qué tienen que ver contigo y cuál es el llamado de Dios después de esto que vas a aprender. Pero Romanos 1:17 dice de la siguiente manera: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Levante su mano así conmigo y diga: mas el justo por la fe vivirá. Y ayúdeme a dar un aplauso a Dios fuerte. Padre, te doy gracias por este tiempo aquí en tu casa. Señor, hoy nos sentamos como también un día se sentó María, a escucharte hablar, Señor, y a entender, mi Dios. Hoy inclinamos nuestro oído y dejamos de lado todo aquello que pueda robar nuestra atención para que tú nos hables este bello día. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, ¿qué tiene que ver la fecha del 31 de octubre? En 1517, el 31 de octubre de 1517, ocurrió algo interesante. Un hombre llamado Martín Lutero escribió 95 tesis y las clavó, las 95 tesis, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver conmigo? Te voy a dar rápidamente el contexto histórico para que entiendas esto. Estaba transcurriendo la etapa o la edad del oscurantismo, donde la Iglesia Católica Universal era la que dirigía, gobernaba. Y la mayoría de la gente pertenecía a la Iglesia Católica en la Europa antigua de la Edad Media. Las creencias que decía y que se enseñaban dentro de la iglesia eran las únicas que predominaban. Había enseñanzas que obviamente estaban corrompidas, como hoy en día lo están. Por ejemplo, la iglesia enseñaba acerca del purgatorio. El purgatorio es un lugar que no existe, pero la iglesia decía que cuando alguien moría en sus pecados, iba al purgatorio. Y para que su alma pasara del purgatorio al cielo, la iglesia podía comprar la salvación. Las personas podían comprar la salvación. Eso es lo que se conoció mucho tiempo como las indulgencias. Pero el propósito de que se reuniera mucho dinero y la gente comprara indulgencias era porque había algo detrás. El Papa León X, me parece que era el que estaba en ese momento
como líder de la iglesia, quería construir la Basílica de San Pedro, pero no había dinero. Y la manera en cómo ellos consiguieron el dinero fue a través de vender indulgencias. Imagínate, la gente llevaba una vida de pecado, una vida lejos de Dios, pero su familiar decía, bueno, compro una indulgencia y el alma de mi familiar que murió pasa directo del purgatorio al cielo. Y así como esas, había muchas cosas que estaban mal. Otra de ellas que había es que las enseñanzas, las prédicas que se daban en aquel entonces estaban en latín, y la Biblia también estaba en latín. Era el idioma de Roma desde que Jesús ya estuvo en la tierra. Entonces la gente iba a la iglesia a escuchar la palabra y no entendía nada porque estaba en latín. Aquí eran alemanes o tenían su propia lengua, pero no entendían nada porque la Biblia estaba. Martín Lutero fue un reformador de la iglesia. Él era un monje, él servía dentro de la iglesia, pero también era un maestro, un profesor. Cuando él empezó a estudiar la Biblia, se empezó a dar cuenta que todo lo que se estaba enseñando estaba mal y estaba contaminando a los fieles, porque les enseñaban que la salvación se podía comprar con dinero. Imagínese usted, si eso fuera Bill Gates, Elon Musk, Trump y todos esos grandes hombres millonarios, Jeff Bezos, ya serían salvos, ¿no? ¿Y dónde quedaría la gente que no tiene recursos? Pues todo esto estaba incorrecto porque no estaba alineado con lo que decía la palabra de Dios. Y Martín Lutero le daba vueltas en la cabeza a todo lo que estaba pasando. Y cuando él llegó a esta parte de Romanos, mas el justo por la fe vivirá, le voló la cabeza y dijo, todo esto, lo que se enseña está mal y tenemos que hacer algo. Entonces él escribió en 95 postulados o tesis todo lo que estaba mal y que se tenía que cambiar. El 31 de octubre de 1517 las tomó y las clavó en la puerta del templo de la iglesia del castillo de Wittenberg. Y esto causó una gran revolución. Quiero hablarte de cuáles son estos 5 postulados o las 5 solas de las que se deriva la reforma protestante como hoy la conocemos. Préstame atención, voy a ser muy breve y al finalizar voy a lanzar un llamado a la acción en todo esto. Porque toda la enseñanza estaba mal, pero lo que sucedió a partir de aquí cambió la historia de la iglesia como hoy la conocemos. Vamos a ir viendo estas 5 solas. Se llaman o se le dice 5 solas porque viene del latín, que significa solo o únicamente. Y es en resumen las convicciones fundamentales de los reformadores del siglo XVI. El principal, Martín Lutero, pero también tenemos otros personajes como Juan Calvino, como Ulrico Zwinglio, y contradecían los errores doctrinales de la Iglesia Católica de la época. Así que presta mucha atención. Número 1, la primer sola está en latín, sola scriptura, que en español significa solo la escritura. Está fundamentado en segunda carta a Timoteo 3 del 16 al 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Hechos 17:11 dice que los hermanos o la gente del pueblo de Berea examinaban las escrituras para si en verdad lo que Pablo enseñaba era cierto. Usted tiene que conocer la escritura y saber que es nuestra máxima autoridad. Platicando con algunos, cuando surgen las dudas y las preguntas, yo lo que les digo, que nuestra máxima autoridad y en lo que apoyamos nuestra fe, todo lo que hacemos y lo que creemos es la escritura, la palabra de Dios. Fuera de ahí, si alguien dice algo que se debe hacer, como el purgatorio que no tiene sustento bíblico, o como algunas otras cosas que hemos practicado en ignorancia, porque desconocíamos la palabra de Dios,
Pero lo único que a nosotros, los hijos de Dios, nos debe gobernar, o en lo único en lo que nuestra fe se debe de apoyar, es solamente la palabra de Dios, solamente la escritura. Esta es la primera sola que encontramos, y esta obviamente reaccionaba en contra de la autoridad papal de ese entonces y de las tradiciones humanas que existían. Y como le digo, la palabra estaba en latín, nadie la entendía, nadie sabía lo que decía, aunque iban a la iglesia a escucharla. Pues ¿qué dice la Biblia? No sé, nada más los que la enseñan se supone que la conocen. Y este hombre hizo algo muy interesante. Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán de aquel entonces. Y gracias a Dios, y también a que en la época se inventó la imprenta, es que los escritos, tanto las 95 tesis como los escritos, la Biblia, se tradujo a un idioma donde ya lo podían entender todas las personas. Qué poderoso esto, imagínate, tantos años con la Biblia, pero casi nadie la entendía. Hasta que llegó un hombre y se levantó y dijo: tenemos que traducir al idioma en que el pueblo la pueda leer y la pueda conocer. Cuando tú y yo ignoramos las escrituras, somos presa fácil de la confusión. ¿Sí sabías eso? Podemos creer que todo es de Dios, pero cuando alguien estudia la palabra de Dios y la toma como fundamento de su vida, como los hermanos de Berea, examinamos, a ver, está diciendo esto, pero la Biblia dice, ok, es cierto, lo dice la palabra de Dios. Usted y yo, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Alce su mano conmigo y diga: mi máxima autoridad es la palabra de Dios. Amén. Ayúdame a dar un aplauso al Señor. Segunda sola, sola fide. ¿Qué significa en español? Solo por la fe. Esto significa que el ser humano es únicamente justificado delante de Dios únicamente ¿por qué? Por la fe, no por obras, no por méritos, no por comprar indulgencias o sacramentos, sino únicamente por la fe en Jesús, confiando que Él ya lo hizo. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Éxodo 2 del 8 al 9. Por gracia que son salvos por medio de la fe, no por obras, dice la Biblia, para que nadie pueda decir: yo por mis acciones, por mis méritos soy salvo. No, no, no. No existe mérito humano que nos pueda salvar, solamente la gracia de Jesucristo, el sacrificio de Jesús. Pero a nosotros nos dice: esfuérzate en esa gracia. A nosotros nos dice: anda en buenas obras. Cuando hablamos y decimos que las buenas obras no nos salvan, no significa que no debemos andar en ellas, porque también dice el escritor de la carta a los Efesios, dice que esas buenas obras ya estaban predestinadas para que nosotros anduviéramos en ellas. Así que caminemos haciendo buenas obras. Dile al que tienes a un lado: camina haciendo buenas obras. En aquel entonces había una idea de que la salvación dependía de obras, de penitencias o de méritos personales. Pero tú tienes que saber que es solo ¿por qué? Por la fe. ¿Alguien está acá conmigo siguiéndome? Sola número 3. Sola gratia. En latín, en español es solo por la gracia. ¿Qué significa esto? Que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, no algo que podamos ganar. El ser humano no puede salvarse por sí mismo. Es Dios quien por su amor, su misericordia y su gracia nos concede la salvación. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos. Romanos 11:6 dice: si es por gracia, ya no es por obras. Recuerda, los méritos humanos no pueden
movernos. Yo le decía, platicando con nuestros amigos, porque hay una práctica, los famosos novenarios, donde creemos que por la oración las personas pueden moverse del purgatorio, del lugar donde estén, a salvar. Pero una vez que una persona muere, Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Con eso, la filosofía de la encarnación se cae, de la reencarnación. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Diga conmigo, una sola vez. Y después de esto, el juicio. Tienes que saber que el día que termine nuestro tiempo aquí en la tierra, vamos a ir a presentarnos delante de Dios a juicio. Apocalipsis dice que los libros allá se van a abrir. ¿Usted sabía que hay libros en el cielo? Hay libros en el cielo. Y dice que todos fueron juzgados de acuerdo a las cosas que estaban escritas en los libros. Y yo sé que probablemente tú digas, es que yo tengo un pasado muy difícil, yo hice muchas cosas malas, me arrepiento. Y tal vez hoy el enemigo también está en tu mente queriéndote dar vueltas sobre todo eso que hiciste. Pero escucha esto. La Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él perdonó todos nuestros pecados. No importa qué tan malos hayan sido: asesinos, violadores, narcotraficantes, drogadictos, cualquier tipo de pecado, tienes que saber que Cristo ya lo perdonó. Cristo borró todos tus pecados. Y eso que estaba escrito en los libros acerca de ti, malo, mira, lo que hizo Jesús es que agarró la hoja, borrón y cuenta nueva, otra vez en blanco. Ahora nos toca hacer buenas obras para el reino de los cielos, hacer tesoros en los cielos, y que todo lo que hagamos bien para Dios ahora se esté escribiendo allá, porque efectivamente los libros van a ser abiertos. Pero hay un libro más importante entre todos esos libros que hay allá. ¿Sabes cuál es? El libro de la vida. Y la Biblia dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿sabes qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Usted tiene que estar seguro y alegrarse de que ahora que le entregaste tu vida a Cristo, tu nombre está escrito en ese libro. Esa es tu seguridad. Cuando el Señor Jesús mandó a los 72 a predicar y anunciar, llegaron bien emocionados diciéndole: Señor, en tu nombre los demonios, pum, se sometían. Jesús les dijo: sí, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo, como un trueno. Y les dijo: pero no se maravillen o no se alegren de que los demonios se les sujeten. Dijo: alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Usted puede hacer muchas cosas muy buenas para Dios, de gloria a Dios por eso, si le da la oportunidad de bendecir. Puede predicarles a muchos, puede llevar a muchos a Cristo, pero por lo que más debe de alegrarse usted es porque su nombre está escrito. Hay un corito muy antiguo que cantábamos años dentro de la iglesia donde yo nací, que se llama Cuando allá se pase lista. ¿Alguien de acá lo ha escuchado? Solo los de la old school, ¿verdad?, que estuvieron allá. Dice el corito: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y efectivamente, un día allá en el cielo se va a pasar lista. Y que digan, a ver, Juan Manuel, y que digan su nombre, Charlie Pérez, Coquito, vámonos. ¿Qué vas a hacer? Presente, presente, Señor. No le hace que sea el último de la lista, con que esté en la lista. Allá se va a pasar esa lista. Y alégrate porque tu nombre se escuche y suene allá en el cielo. Eso es lo más grande por lo que usted y yo podemos alegrarnos, porque tenemos salvación en Cristo. Y si tú lo crees, apláudele al Señor esta tarde. Cuatro,
Solus Christus significa solo Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Los que estuvieron hoy en primer paso, ahí encontraste un diagrama, una imagen en la que el hombre se encuentra separado de Dios y hay un gran abismo entre uno y otro. La muerte de Jesús en la cruz, ese sacrificio poderoso, es el puente para que el hombre pueda llegar a Dios. No las obras, no la iglesia, sino solamente Cristo. No necesitamos de sacerdotes, ni de vírgenes, ni intermediarios. Su sacrificio en la cruz es más que suficiente y es perfecto para la redención de toda la humanidad. Solo el sacrificio de Cristo es suficiente. Primera carta a Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador, ¿qué? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay nadie más en medio, solamente Jesucristo. Hay quienes dicen: no, es que yo, pues, imagínese, si yo hablo con la mera madre, pues tengo vara alta. No, 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 no. Eso no dice la palabra de Dios. Lo que sí dice es que Jesucristo es el camino y el único mediador, al único al que tú puedes y debes orar. Juan 14:6, una verdad que tenemos que estar proclamando siempre allá afuera. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. ¿Y qué? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Alguien dice amén? Dele a Cristo su aplauso. Por último, la sola número 5, soli Deo gloria. En español, solo a Dios la gloria. ¿Qué significa esto? Toda la gloria por la creación, redención y salvación pertenecen únicamente ¿a quién? A Dios. La vida cristiana debe de vivirse para honrarlo a Él, no para honrar hombres, no para honrar religiones ni líderes religiosos, solamente para honrar ¿a quién? Al único que lo merece. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y primera carta a los Corintios 31 dice: háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, mi hermano, todo lo que hagamos, siempre hagámoslo buscando que Dios sea el que se lleve la gloria. Dijo el salmista: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Amén. Y ya para ir terminando, Hebreos capítulo 11 nos habla del Salón de la Fama de la Fe. ¿Alguna vez has escuchado acerca del Salón de la Fama del béisbol? ¿Alguien acá le gusta el béisbol y sabe algo? Levanta la mano, ¿quiénes saben? Algunos, son pocos, los demás no, ¿verdad? Puro fútbol y todo eso. Bueno, allá en Norteamérica, en la cultura norteamericana donde se practica más el béisbol, existe un Salón de la Fama donde están los que han sido excelentes jugadores, peloteros, en general buenos jugadores, pero no todos pueden entrar a ese Salón de la Fama. Únicamente los que tengan ciertos récords de haber sido como buenos o excelentes jugadores. Entonces no todos pueden entrar allá, pero los que logran entrar al Salón de la Fama es porque fueron buenísimos. Entonces en Hebreos capítulo 11 existe también el Salón de la Fama de la fe. No sé si habéis escuchado esto, pero cuando tú empiezas a leer Hebreos capítulo 11, nos habla de esos grandes hombres desde el inicio en el Génesis, empezando desde Abel, pasando por Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, aún ¿sabes quién? Rahab, la prostituta. Y si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver todas las grandes cosas que hicieron estos hombres. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David
y así como de Samuel y de los profetas. Usted ya vio algunos de los personajes que están acá. Probablemente nunca habías leído de ellos o nunca habías escuchado acerca de ellos, pero todos ellos vienen en la Biblia y pasaron al salón de la fama. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de eso? Que no tuvieron que ser personas perfectas, porque encontramos los errores que cometieron muchos de ellos. ¿Vieron a Sansón? ¿Cómo se quedó pelón? No fue un hombre perfecto y aún así está dentro de la palabra de Dios. Pasó al salón de la fama de la fe y muchos grandes hombres están allá. Yo quiero retarte a que a partir de este año empieces a estudiar acerca de todos esos grandes hombres y héroes de la fe que están allá para enseñarnos, porque Dios nos habla a través de ellos. Pero me gusta lo que dice Hebreos 11:16. Dice que estos anhelaban una patria mejor. Esto es una patria celestial. Por lo cual, esto me encanta, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Wow, qué poderoso eso, ¿no? Imagínate que Dios diga, ese es mi hijo, yo soy su Dios, y a mucha honra. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y mira lo que dice Hebreos 11:33. Porque por fe estos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y el 37 dice, fueron apedreados. Donde usted diga, wow, gloria a Dios, yo quiero ser como uno de ellos. Pero mira también lo que les pasó. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y usted va a decir, ¿cómo si son los héroes de la fe, los que pasaron al salón de la fama de la fe? Pero el 38 dice esto y me encanta, subráyalo ahí en tu Biblia. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Imagínese usted que digan, no, hombre, ese hermano, este Omarcito, el mundo no se lo merece. Este mundo no es digno de tener un hombre como él, de tener una mujer como él. O que digan, no, hombre, este ni el mundo lo quiere. ¿De cuál eres tú? Pero el mundo, dice la Biblia, no era digno. Estos errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Anduvieron por allá, por todos estos lugares. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando, pastor? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues yo creo, esto lo digo yo, que este salón de la fama todavía tiene espacio para muchos hombres de la fe. La Biblia, el canon bíblico se cerró por ahí del 1200, 1300, en el primer concilio, donde dijeron, hasta aquí vamos a dejarlo. Pero hubo todavía grandes hombres y mujeres, uno de ellos Martín Lutero, y todos estos reformadores que hicieron la diferencia cuando nadie quería alzar la voz y contradecir lo que estaba pasando, aún sabiendo que estaba mal. ¿Y sabes por qué? Porque si alguien decía lo contrario a lo que se enseñaba, antes de Martín Lutero, en el año 1400, habían matado en la hoguera a un hombre llamado Juan Hus, o John Hus, o Jan Hus, como le quiera llamar usted. Este hombre levantó su voz y contradijo todos los errores y equivocaciones que se estaban enseñando. Pero como el hombre no estaba de acuerdo con ello y alzó la voz, la iglesia lo condenó, lo excomulgó y lo condenaron a morir en la hoguera. Lo agarraron y este hombre murió quemado, calcinado por su fe en Cristo. En aquel tiempo existía la famosa Inquisición. Todos aquellos que no pensaban igual que lo que enseñaba la iglesia de aquel entonces eran considerados herejes, y los herejes tenían que morir en la Inquisición, asesinados, quemados o alguno de otros tipos de tormentos. Muchos de ellos
antes de ser castigados, les decían: ¿te retractas de lo que crees? Algunos en su temor: sí, me retracto. Pero los verdaderos, que sabían quién era su Dios y que estaban en contra de todo eso, nunca le negaron y prefirieron morir en la Inquisición, en la hoguera y en el tormento, antes de retractarse y de avergonzarse de quién era su Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo? Hoy en día también se necesitan valientes. Vivimos en una época en la cual, es cierto, ya hay libertad de expresión, hay libertad de creencias. No tenemos, gracias a Dios, una inquisición, pero no todo el tiempo va a ser así. Va a llegar el momento en el que vas a tener que pararte firme en tu fe, o te puede costar vergüenza, abusos, maldiciones, transgresiones. En algunas partes del mundo ocurre. ¿Alguien escuchó acerca del caso de Cholula en Chiapas? Los cristianos evangélicos eran desplazados, eran golpeados por su fe en Cristo. ¿Y tú? No quieres ni venir el domingo a la iglesia porque es domingo, pastor. Es el único día que descanso. Hay gente que está muriendo en otras partes del mundo por causa del evangelio y tú batallas para despertarte temprano, para ir a un grupo de conexión, para ir a compartir del evangelio. Es más, no quieres ni compartir en tu Facebook, en tus redes sociales. Es que no sé qué vayan a pensar. Usted comparta y que Cristo sea glorificado a través de lo que estás exponiendo ahí. No sabes quién vaya a llegar a este lugar a causa de lo que estás compartiendo. Hay muchos testimonios de personas que llegan acá porque un día vieron lo que está pasando en redes, y si somos más lo que lo hacemos, vamos a llegar a más personas. ¿Te gustaría que alguien viniera a Cristo por lo que un día tú publicaste? No te avergüences del evangelio. Dice la Biblia que vendrán tiempos donde no se sufrirá la sana doctrina. Hoy en día en muchos lados no se predica sana doctrina, pero nosotros tenemos que saber que hay gente que murió, que dio su vida. Martín Lutero fue excomulgado y también fue condenado a la hoguera de la Inquisición a causa de creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Voy a terminar con esta historia mientras va pasando el equipo de alabanza. Una vez estaban unos hermanos reunidos en una iglesia. Era un pequeño grupo de hermanos en una pequeña iglesita. Y luego estaban cantando y adorando como lo hacemos aquí. Pero entraron enseguida un grupo de hombres armados, encapuchados, con armas de asalto. A ver, todos los que no confiesan a Jesucristo, todos aquellos que no crean en Dios y que no quieran morir por su causa, que se vayan de este lugar. Pa' pronto los tibiezones, los que iban allá de repente cada domingo, llegaban tarde, los que de repente iban a la iglesia, que no oraban, que no leían, ¿saben qué pasó? Salieron corriendo todos. Quedaron nada más 2, 3 hermanos, una viejecita. Poquitos hermanos quedaron allá. Y entonces ahora los hombres se quitaron la capucha y dijeron: ahora sí, aquí estamos los cristianos, vamos a alabar a Dios, los verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Póngase de pie.